Faustino Catalina. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Saludos amigos, muy buenos días en este último domingo del mes de noviembre de 2017 y a la hora de comenzar hasta las 9 de la mañana el resumen de lo más destacado en la actualidad eclesial de España y el mundo que les ofrecemos aquí en Iglesia Noticia, en la cadena COPE, programa que hacemos hoy con Rosa Muñoz en el control de sonido y con Amparo Latre en la producción y con los siguientes titulares. En el discurso de apertura de la Asamblea Plenaria celebrada esta semana, el cardenal Ricardo Blázquez condenó la violencia contra las mujeres y alertó sobre los desafíos de la ideología de género. También expresó la apuesta de la Iglesia por la normalización y el restablecimiento del orden constitucional tras la tristeza y preocupación que provocó la declaración unilateral de independencia en Cataluña. Con el lema Somos personas, tenemos derechos, nadie sin hogar, hoy se celebra el Día de las Personas sin Hogar. El obispo auxiliar de Barcelona, Sebastián Taltabul, tomó en la mañana de ayer posesión como nuevo titular de la diócesis de Mallorca, de la que ya era administrador apostólico. El Papa Francisco comienza esta noche un viaje de una semana a Myanmar, la antigua Birmania y Bangladesh. El jueves mantuvo un encuentro con 300 representantes sindicales de 40 países que han analizado los desafíos del mundo del trabajo. Se ha presentado el mensaje del Papa para la Jornada Mundial de la Paz. Además, el Sínodo de los Obispos sobre los jóvenes se celebrará del 3 al 28 de octubre de 2018. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Comenzamos el repaso a la actualidad de esta semana con la Asamblea Plenaria de Otoño de la Conferencia Episcopal que esta semana se ha celebrado en Madrid y, como es habitual, con el discurso del presidente, el arzobispo de Valladolid, cardenal Ricardo Blázquez. Un discurso en el que habló de temas como la violencia contra la mujer, la ideología de género, la Iglesia y la construcción europea, la pastoral educativa y la situación en Cataluña. Condenó, en primer lugar, la vergonzosa violencia contra las mujeres, el maltrato familiar y otras formas de esclavitud. La idéntica dignidad personal del varón y la mujer nos mueve a rechazar toda forma tanto de prepotencia y autoritarismo como de discriminación y humillación. ¿Cómo es posible que la suma intimidad entre personas se convierta en violencia suprema? Habló también el cardenal Blázquez de una Europa que destruye puentes y levanta muros y en la que el bien común no parece estar entre sus prioridades. Una Europa que olvida mirar al futuro con los jóvenes, que son su esperanza, y que excluyendo a Dios y descartando a las personas indefensas y desvalidas no contribuye a construir la casa común del viejo continente. Sobre la situación en España, expresó la tristeza y preocupación de los obispos por los acontecimientos de las últimas semanas en Cataluña. Y nos entristeció la declaración unilateral de independencia del día 27 del pasado mes de octubre. Significaba la ruptura del orden constitucional que los españoles nos hemos dado hace 40 años. Juzgamos que la declaración de ruptura es un hecho grave y perturbador de nuestra convivencia que va más allá de las discrepancias entre las formaciones políticas. La Constitución se gestó, redactó y fue aprobada en las urnas como fruto del consenso entre todos. Manifestó también el apoyo al restablecimiento del orden constitucional y la normalización de la vida social y el funcionamiento de las instituciones. Y a continuación, el presidente de la Conferencia Episcopal recordó que la Iglesia puede contribuir, como ya hizo en otras épocas, a la pacificación y la convivencia social desde el respeto a la diversidad. La Iglesia que colaboró eficazmente en la transición política, aunque no siempre reconocido, desea continuar cumpliendo su misión de reconciliación y pacificación. El ministerio de los obispos y presbíteros está al servicio de la comunión eclesial y por ello también de la convivencia pacífica de los ciudadanos. Nuestra renuncia a la militancia política favorece que nadie se considere extraño a la comunidad cristiana por opciones legítimas. También hubo alusiones en el discurso a la obligación del Estado de garantizar la libertad religiosa y de educación y a la ideología de género que pretende negar la diferencia y reciprocidad entre hombre y mujer y de la que también habló en su saludo el nuncio Renzo Frattini. Esta ideología lleva proyectos educativos y directrices legislativas que promueven una identidad personal y una intimidad afectiva radicalmente desvinculadas de la diversidad biológica entre hombre y mujer. Con toda agudeza evidencia que esta ideología que afecta a la identidad humana no solo toca el trato debido al cuerpo, sino también al orden lógico. La remoción de la diferencia, en efecto, es el problema, no la solución.
Por lo que se refiere a su origen, señala la cultura del descarte, que deriva de la autonomía de la voluntad, que no respeta la estructura natural y moral de la que ha sido dotado. De los temas tratados en la plenaria se informará mañana lunes en rueda de prensa. Con el lema Somos personas, tenemos derechos, nadie sin hogar, en este último domingo de noviembre se celebra el Día de las Personas sin Hogar, que este año cumple 25 años de recorrido en España bajo el impulso de Cáritas y de varias plataformas y asociaciones que trabajan con los marginados y personas sin hogar. En esta ocasión, la campaña ha lanzado un mensaje donde los derechos de las personas sin hogar vuelven a reclamarse con fuerza, una reivindicación que, por reiterada, no pierde valor ni contundencia, teniendo en cuenta que aproximadamente 40.000 personas están sin hogar en nuestro país porque viven en la calle o sin vivienda, una cifra que se dispara si hablamos de los 3.600.000 personas que residen en una vivienda insegura y unos 5 millones que tiene una vivienda inadecuada. En el acto celebrado en Madrid estuvo Marilo Pardo. Buenos días. Buenos días. Cáritas ha querido poner rostro a los más de 3.000 hombres y mujeres que viven en situación de calle en Madrid. Victoria y Daniel, dos personas que han experimentado lo que es vivir sin hogar, han compartido sus experiencias y las dificultades que se encontraron en la calle. Contaban la necesidad de sensibilizar sobre esta realidad que vive mucha gente día a día. Victoria vino desde Uruguay buscando una mejora económica para ayudar a su familia. Aquí se vio en una situación precaria y vivió en la calle durante 4 meses. Lo más duro de vivir en la calle es la indiferencia. Y la indiferencia, te miran o se alejan y se van. Piensas que eres una persona, un yonki, un ladrón, eso es lo que piensa mucha gente. El segundo testimonio lo ofreció Daniel, un joven de 26 años que tuvo que dejar sus estudios para ponerse a trabajar. Perdió su trabajo y estuvo sin hogar durante 1 mes. Contaba lo importante de concienciar a la sociedad sobre la situación que viven día tras día estas personas. Cuando te ves en la calle tienes bastante miedo, tanto como decía mi compañera Victoria, y son muchas las caras que te ven, pero tampoco te ven, porque no sé si consideran que somos peligrosos. Los dos han recordado que más allá de los prejuicios y estereotipos que sufren, son seres humanos con plena dignidad. El obispo auxiliar de Barcelona, Sebastián Taltabul, tomó en la mañana de ayer posesión como nuevo titular de la diócesis de Mallorca, en la que era administrador apostólico desde hace algo más de 1 año. COPE Mallorca, Cristina de Ahumada, buenos días. Monseñor Sebastián Taltabul es el primer menorquín al frente de la diócesis de Mallorca. Se ha convertido en obispo cuando el nuncio apostólico, Monseñor Renzo Fratini, le ha ofrecido el báculo y le ha invitado a sentarse en la cátedra episcopal que le ha cedido y desde la que ya ha presidido su primera celebración en una catedral abarrotada para dar la bienvenida al nuevo obispo, no solamente en la diócesis de Mallorca, también una amplia representación de Barcelona y Menorca, cardenales, obispos, sacerdotes y también familiares. En su primera homilía, muchas referencias al Papa Francisco, asegura que lo que predica se lo aplica en primera persona y que hay que salir a la calle. Sabemos que existimos para evangelizar. Y eso no lo podemos hacer si no salimos a la calle, si no estamos entre la gente, si no pisamos los barrios más pobres, si no estamos en las periferias, como dice el Papa. Todas periferias, que las hay muy cercanas y las hay muy lejanas. Nos pide que seamos enormemente positivos, que dejemos las cosas mejor de cómo las hemos encontrado y mensaje de transparencia, verdad y honradez para los medios de comunicación. Hoy finaliza en Córdoba el primer Congreso Internacional de Cultura Mozárabe, en el que más de 500 millar de especialistas han analizado y estudiado aspectos del arte, la literatura, la arqueología, la historia o la religiosidad que ha generado esta manifestación cultural. Desde COPE Córdoba, Natividad Gavira. Con la inauguración hoy en la Catedral de la Exposición Nasara, Extranjeros en su tierra, terminan las actividades del Congreso Internacional sobre Cultura Mozárabe. Después, la Eucaristía, oficiada por el Obispo de Córdoba, despide a los más de 600 participantes en un encuentro que todos califican de histórico y necesario. En estos días, la comunidad mozárabe alcanzó el grado de comprensión suficiente como para ser reivindicada como agente de la romanización, impulsora de la cultura en Al-Ándalus hasta el siglo XII y un pueblo que hace de su fe, a pesar de la persecución, una seña de identidad cultural. Hoy, como entonces, el obispo de Córdoba ha recordado que el mundo se puede cambiar con la fe de la palanca. Escuchamos a Monseñor Demetrio Fernández. Ver cómo merecía la pena creer en aquella época nos ayudará a entender cómo merece la pena creer hoy, para transformar hoy nuestro mundo. Ellos contribuyeron a la transformación, sin duda. Nosotros estamos llamados a transformar este mundo
con la gran palanca de la fe. Las ponencias del Congreso han estado acompañadas de interludios musicales de música anterior al año 1080, cuando se sustituye el rito hispano por el romano y el lucernario, presidido por el arzobispo de Sevilla, inauguró el primer día del Triduo por los Santos Mártires de Córdoba, cuyas reliquias regresan de la catedral a su basílica parroquia de San Pedro. De la importancia de la cultura mozárabe nos habló en el espejo de COPE el director académico de este Congreso, Manuel González López Corps. Sin entender el fenómeno mozárabe no se puede llegar a entender perfectamente la historia de España, la historia de nuestra patria. Los mozárabes son millones de personas, los herederos del mundo hispano-romano, del mundo de la Gotia, del mundo visigótico, que permaneciendo en la fe cristiana son cristianos, que fieles a su fe, guardando toda la ritualidad visigótica, han hecho un puente con el mundo del Islam, han hablado árabe, han vestido como árabes, pero han sido siendo cristianos católicos y ellos han transmitido el gran saber de la antigüedad al mundo de Europa. El mundo mozárabe es un mundo de puentes, es un mundo también de dificultad, de persecución, pero es un mundo en el que el culto cristiano se ha convertido en cultura y eso somos nosotros en definitiva, son los ancestros de los españoles. Esta semana se han celebrado en la iglesia de San Antón de Madrid y organizadas por Mensajero de la Paz unas jornadas en recuerdo y homenaje al cardenal Vicente Enrique y Tarancón. Han participado, entre otros, los cardenales Carlos Osoro y Óscar Rodríguez Maradiaga, el profesor Juan María Laboa, el director de la Civiltà Católica, Antonio Espadaro, y políticos como José Bono, Marcelino Oreja y María Teresa Fernández de la Vega. Y paralelamente se ha celebrado un Congreso Internacional de Periodistas en apoyo al Papa Francisco y a sus reformas en la Iglesia. Nos acercamos ahora a tierras aragonesas porque con la nueva situación en Cataluña, la devolución de los bienes de la franja que custodia el Museo de Lérida puede estar cada vez más cerca. Desde COPE Zaragoza, Enrique Pérez, buenos días. Buenos días. El obispo de Huesca y Jaca, don Julián Ruiz Martorell, está convencido de que la aplicación del artículo 155 de la Constitución va a ser decisiva para el regreso de los bienes del monasterio de Villanueva de Sigena, en Huesca, que continúan retenidos en Cataluña. Monseñor Ruiz Martorell confía en que obtenga respuesta la nueva petición del juez para que las obras sean devueltas. A mí me parece que este puede ser un momento decisivo para que algunas de las dificultades que han aparecido a lo largo del tiempo se puedan resolver. Entre tanto, esta semana el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Barcelona ha ordenado entregar a Aragón la tabla renacentista titulada La presentación de Jesús Niño en el templo ante los doctores, que pertenece al retablo del monasterio de Sigena y que iba a ser subastada en la ciudad condal. Será la Brigada de Patrimonio Histórico de la Guardia Civil la que se encargue de su traslado al Museo de Zaragoza en calidad de depósito hasta que se resuelva el conflicto. Por su parte, la plataforma Sigena Sí ha organizado para hoy domingo una marcha para protestar por el expolio que han sufrido muchos de los municipios aragoneses de las diócesis de Huesca y de Barbastro Monzón. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. El cardenal Ricardo Blázquez se ha mostrado preocupado y entristecido por la declaración unilateral de independencia de Cataluña. La declaración de ruptura es un hecho grave y perturbador de nuestra convivencia. Enseguida te contamos los detalles de la salida de Venezuela del opositor Antonio Ledezma. Tuve que desarrollar un plan teatral y correr el riesgo. Está pasando. De lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde estás en Mediodía COPE con Pilar Cisneros y Antonio Raiz. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Un domingo más en Iglesia Noticia. La actualidad internacional nos lleva en primer lugar hasta el Vaticano. Allí el Papa Francisco comienza esta noche su viaje a Myanmar, la antigua Birmania, y a Bangladesh en una nueva visita para llevar su mensaje de reconciliación, de paz y esperanza a ambos países y también mostrar su cercanía a las comunidades católicas que allí viven. Con el Papa viaja la enviada especial de la cadena COPE, Eva Fernández. Buenos días. Buenos días. En unas horas el Papa Francisco partirá con destino a Rangún, la primera etapa de su tercera visita a Asia, un auténtico viaje a las periferias. Los católicos, minoría en los dos países, llevan tiempo preparando con ilusión esta visita, para muchos una ocasión única de estar junto al Papa. Ellos son el motivo principal del viaje. Deseo visitar la nación con espíritu de respeto y de estímulo por todos los esfuerzos dirigidos a construir armonía y cooperación al servicio del bien común. Vivimos en un tiempo en el que los creyentes y personas de buena voluntad sienten cada vez más la necesidad de crecer en la comprensión mutua y en el respeto y de apoyarse unos a otros como miembros de la única familia humana, porque todos somos hijos de Dios. Se trata de un viaje delicado
delicado porque el Papa visita dos países que en estos momentos están involucrados en la crisis de los Rohingya, la minoría musulmana que Birmania no reconoce y discrimina y que por este motivo huye masivamente a Bangladesh. Está previsto que el Papa se reúna con unos representantes de esta minoría, una forma de mostrar su cercanía y la de toda la Iglesia Católica hacia esta población perseguida. Tanto en Myanmar como en Bangladesh mantendrá reuniones interreligiosas como la del Consejo Supremo de la Sangha de los monjes budistas en Rangún y un encuentro por la paz en Dhaka. Será la primera vez que un pontífice ponga el pie en Myanmar, país con el que el Vaticano acaba de estrenar relaciones diplomáticas y cuya población es mayoritariamente budista. El padre Bernardo Cerverela es el director de Asia News. La imagen más bella de este viaje será el encuentro interreligioso. Mostrará la idea de que las religiones quieren realmente trabajar por la paz y esto será así tanto lo que respecta a Myanmar como a Bangladesh. En Naypyidaw se encontrará con la Premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, que es además ministra de Asuntos Exteriores y consejera de Estado. Su primer acto en Bangladesh será la visita al monumento de los mártires nacionales de Sabar, que conmemora los muertos en la Guerra de Liberación del país de Pakistán. El viernes celebrará uno de los actos centrales de este viaje, la ordenación de 16 sacerdotes, una cifra bastante significativa en un país en el que los católicos solo son el 0,3% de la población, aunque la Iglesia cuenta con una importante red de ayuda sanitaria y de escuelas. Antes de regresar a Roma, visitará también una casa de la Madre Teresa en la que se ofrece ayuda a discapacitados mentales y físicos. En los dos países mantendrá un encuentro con jóvenes, el futuro de una Iglesia pequeña pero con gran crecimiento. El corresponsal de COPE en Asia, Pablo Díez, ha visitado estos días Bangladesh y allí ha conocido la situación de los católicos y el ambiente que espera el Papa. El Papa Francisco emprende hoy su tercer viaje a Asia, que le llevará a Myanmar, nombre oficial de la antigua Birmania, y a Bangladesh. En este país de 160 millones de habitantes, de mayoría musulmana, los católicos no llegan ni al 1% de la población. Por eso se sienten tan bendecidos al recibir la visita del Santo Padre como en 1986, cuando Juan Pablo II viajó a Bangladesh y tocó el corazón de todos, católicos, musulmanes e hindúes, al besar el suelo nada más aterrizar en Dhaka. Para el obispo auxiliar de esta ciudad, Shorot Francis Gómez, esta visita del Papa Francisco destacará la convivencia en paz con las otras comunidades. En Asia hay multiculturalidad y numerosas lenguas. Aquí, a pesar de todas esas diferencias, vivimos juntos y practicamos nuestra fe. Por supuesto, a veces hay incidentes, pero no son grandes. En general, cuando vas a la comunidad, e incluso a niveles superiores, se puede decir que tenemos una buena relación. Y la visita del Papa destacará ese aspecto. Pero la llegada del Papa Francisco ha coincidido con la crisis de los refugiados de la etnia musulmana rohingya. Desde finales de agosto, más de 600.000 personas han huido de Birmania, país de mayoría budista, por los ataques del ejército y viven hacinados en campos de refugiados en Bangladesh. Un éxodo que ha alterado la frágil estabilidad en esta región y por el que la ONU ha acusado de limpieza étnica al gobierno de la Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi. En Bangladesh, todos esperan que el Papa Francisco haga un llamamiento para solucionar esta nueva tragedia de refugiados. Nos detenemos ahora en algunas claves de este viaje con el comentario de nuestro colaborador en Roma, Antonio Pelayo. Buenos días. Buenos días. El futuro de la humanidad, aseguran los expertos, ya se está jugando en Asia. Lo capitaneará el colosal gigante de China, acompañado por esa bomba demográfica que es la India actual y otros países como Japón, Filipinas o Pakistán. En consecuencia, la Iglesia Católica tiene que espabilarse si no quiere quedar marginada en ese nuevo mapa geopolítico donde su presencia hoy es muy débil si exceptuamos Filipinas. El viaje que hoy inicia Francisco a Myanmar y Bangladesh hay que situarlo en esa estrategia de acercamiento al continente asiático donde Bergoglio ha visitado ya la citada Filipinas, Sri Lanka y Corea del Sur. Sumados, los católicos birmanos y los bengalíes apenas rozan el 1.000.000 de fieles sumergidos en dos países con netas mayorías budistas o musulmanes. Los dos figuran además entre las 5 naciones más pobres de Asia. Los objetivos del Santo Padre quedan definidos con 3 palabras: paz, armonía y amor. La primera figura en el lema escogido por ambos países, acompañada por el deseo de armonía en Bangladesh y de amor en el de Myanmar. Francisco, al mismo tiempo,
privilegiará el diálogo interreligioso. Lo ha dicho en los vídeos mensajes enviados antes de salir de Roma. Vivimos en un tiempo, les dijo a los bengalíes, en el que los creyentes y los hombres de buena voluntad están llamados en todos los lugares del planeta a promover la comprensión recíproca y el respeto. El problema más delicado es la trágica situación de los musulmanes rohingya obligados a abandonar Myanmar y a refugiarse en Bangladesh. El Papa no podrá no abordar este drama, pero tendrá que hacerlo con mucho tacto y extrema prudencia para no exasperar los ánimos y facilitar una solución humanitaria. Ojalá lo consiga, y para lograrlo empleará, como siempre, toda su energía y su extraordinaria autoridad moral. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo. Gracias, Antonio. El próximo sínodo de los obispos sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional ya tiene fecha. Se celebrará del 3 al 28 de octubre de 2018. Por otra parte, el viernes se presentó en el Vaticano el mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial de la Paz, que se celebrará, como siempre, el próximo 1 de enero. Vamos a recordar lo más destacado. Eva Fernández. Con el título Migrantes y refugiados, hombres y mujeres que buscan la paz, el mensaje está dedicado íntegramente a los 250 millones de migrantes que existen en el mundo, de los que cerca de 22 millones y medio son refugiados. Acogerlos, asegura el Papa, exige ampliar las posibilidades de entrada legal y no expulsar a los desplazados a lugares donde les espera la persecución y la violencia. Para ello, continúa el pontífice, hay que equilibrar la preocupación por la seguridad nacional con la protección de los derechos humanos fundamentales. Detalla en concreto el texto que quienes fomentan el miedo hacia los inmigrantes, en ocasiones con fines políticos, en lugar de construir la paz, siembran violencia y xenofobia. De ahí el deber que tienen los Estados de evitar la explotación y los abusos que se cometen contra quienes buscan asilo. El mensaje concluye con el deseo de Francisco de que las Naciones Unidas aprueben 2 pactos mundiales, uno por la inmigración segura y otro sobre refugiados. Y recordamos también en la actualidad de esta semana que el Papa Francisco presidió el jueves una celebración de oración por la paz en Sudán del Sur y en la República Democrática del Congo. Además, se ha celebrado el jueves y viernes un encuentro de organizaciones sindicales en el que han participado 300 representantes de 40 países que han tratado sobre la situación actual y los desafíos del mundo del trabajo. Poco antes de que comenzara la ceremonia de oración por la paz en estos 2 países, algunos refugiados e inmigrantes colocaron de forma simbólica alrededor del altar de la Basílica de San Pedro distintas imágenes de mujeres y niños en cuyos rostros se veía la tragedia de la guerra que están sufriendo. En su alocución, el Papa pidió rezar por nuestra conversión para poder superar la indiferencia y las divisiones e imploró específicamente por todas las víctimas inocentes, sobre todo las mujeres y los niños. Cuánta hipocresía en el tacere o negare le stragi. Cuánta hipocresía cuando se niegan las masacres de mujeres y niños. Aquí la guerra muestra su rostro más horrible. Y efectivamente, el encuentro que se ha celebrado esta semana con representantes sindicales de todo el mundo para abordar los desafíos del trabajo y la dignidad de la persona ha sido histórico. Era el primero organizado con estas características y ha contado con una importante participación española encabezada por el responsable de la Pastoral Obrera de la Conferencia Episcopal, Monseñor Antonio Algora, y por el conciliario de la OAC, Fernando Díaz Abajo. Con el lema de Populorum Progressio a Laudato Si, el trabajo y el movimiento de los trabajadores en el centro del desarrollo humano integral ha centrado las distintas sesiones. Abraham Canales es el responsable de comunicación de la OAC. El movimiento sindical se ha sentido cómodo en la reunión. Han agradecido que el Papa Francisco y el dicasterio sea un aliado en esa exigencia de justicia social, en esa exigencia de trabajo decente, en esa exigencia de cuidar a la gente del trabajo. Al finalizar el Congreso, el Papa Francisco envió un mensaje en el que les recordó que el trabajo es esencial para la persona y para el desarrollo social, por lo que supone un imperativo ético defenderlo y preservar su dignidad. Entre los participantes han estado en el Vaticano representantes de los sindicatos UGT y comisiones obreras, así como el obispo Antonio Algora, responsable de la Pastoral Obrera, y el conciliario general de la OAC, Fernando Díaz. Uno se da cuenta de que la globalización alcanza también a esto en cuanto a las desigualdades, la deshumanización y la pobreza que se va generando en torno a la realidad del mundo del trabajo hoy día, ¿no? Que adquiere rostros distintos según las regiones, según los continentes, pero que en el fondo no deja de ser por eso que el Papa tanto insiste, fruto de una economía
que mata, de un sistema que mata, que descarta personas, es capaz de funcionar sin personas, ¿no? Y que con eso quita la dignidad al trabajo y la dignidad humana a los trabajadores, ¿no? Ese ha sido sobre todo el núcleo, compartir esas experiencias, esas inquietudes y hacer una llamada a la Iglesia también. Han pedido que la Iglesia adopte, acoja ese papel de voz social, de única quizá hoy en todo el mundo, capaz de poner esos valores de la dignidad humana, esos valores de la democracia y esos valores del bien común como ejes de actuación en lo político y en lo económico, ¿no? La Conferencia Episcopal Alemana ha dado a conocer nuevos datos que constatan el debilitamiento del cristianismo que contrasta con el avance del Islam. En los últimos 20 años han cerrado sus puertas allí una cuarta parte de las comunidades católicas. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez. El número de católicos en Alemania desciende de 9 a un 1,6% el último año, lo que significa que perdió 162.093 miembros. Unos 23 millones y medio de alemanes siguen siendo católicos, lo que representa el 28,5% de la población. El descenso es menor que otros años y fuentes de la Conferencia Episcopal explican que muchos abandonos están relacionados con Hacienda porque al apostatar se deja de pagar el riguroso impuesto eclesiástico. Pero aunque en espíritu permanezcan fieles a la Iglesia, las decisiones de estos católicos tienen consecuencias. De las 10.817 parroquias existentes un año antes, se ha pasado a 10.280, una diferencia de 537 parroquias. También hay movimientos en sentido contrario, 2.574 bautizos y 6.461 reincorporaciones, pero el saldo sigue siendo muy negativo, hasta el punto que a este ritmo, en 20 años la Iglesia Católica habrá prácticamente desaparecido en el país. Además, empiezan a darse signos claros de persecución. Más de 200 iglesias o símbolos religiosos católicos han sido atacados en el último año y en los centros de refugiados las autoridades reconocen una persecución sistemática a los solicitantes de asilo de religión cristiana por parte de sus compañeros musulmanes. El arzobispado de Oviedo ha presentado la misa de honor a la Virgen de Covadonga, que se estrenará el próximo 3 de diciembre en la Basílica de la Patrona de Asturias. Desde COPE en Ribadesella, Tino Pérez. La misa está enmarcada dentro de las celebraciones del centenario de la coronación canónica de la Virgen de Covadonga, que se prolongarán a lo largo de 2018. Se trata de una misa inédita en honor a la Santina que se estrenará el domingo 3 de diciembre en la Basílica de Covadonga. Ha sido escrita para soprano, coro de voces blancas, órgano y orquesta de cuerda, tal y como contaba para la cadena COPE José Juan Hernández, canónico del Real Sitio. Ha sido compuesta por un autor que se llama Guillermo Martínez y también con un texto de José Antonio Olivar. Y ahí va a intervenir la Escolanía y también la orquesta Ensemble Ars Mundi y la soprano Tina Gutiérrez. Tras su estreno, la misa se podrá adquirir en formato de libro CD o en CD. El libro ha sido prologado por el arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz Montes, e incluye una oración a la Santina de la escritora María Teresa Álvarez. Y antes de terminar, vamos a recordar que en la ciudad argentina de Córdoba se celebró ayer sábado la ceremonia de beatificación de la Madre Catalina de María Rodríguez. Más conocida como Madre Catalina, fue la fundadora de las Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús, la primera congregación apostólica femenina de aquel país que colaboró con el santo cura Brochero. Así terminamos el informativo Iglesia Noticia, programa 1543 de este domingo, 26 de noviembre de 2017, domingo de Cristo Rey. Llega ya la última hora de la actualidad en España y el mundo y después la Santa Misa. Hasta el próximo domingo, el saludo de Amparo Latre y Faustino Catalina.